Hola, mi nombre es Jorge de Sonipedia.com y hoy les voy a hablar sobre cómo ajustar los parámetros para una sesión de grabación en Pro Tools comenzando desde cero. Lo que primero tenemos que hacer es crear una nueva sesión y para eso voy a la pestaña Archivo y hago clic en Nueva sesión. Una vez hago eso, me va a aparecer este cuadro de diálogos que dice Nueva sesión y que contiene los parámetros que yo tengo que ajustar antes de comenzar la sesión. Dentro de estos parámetros tenemos primeramente el tipo de archivo de audio, que debe ser WAV o AIF. Ambos archivos son sin compresión de datos y te sugiero que en general escojas el formato .wav, ya que es el más compatible entre distintas interfaces, plataformas y computadoras, Mac y PC. En segundo lugar, tenemos la profundidad de bits o bits depth, que en pocas palabras determina la precisión del audio digital resultante que vamos a grabar y afecta el rango dinámico que vamos a obtener de esa grabación. Es decir, esto nos va a determinar cuántos decibeles de señal podemos introducir en nuestra grabación. Les sugiero usar 24 bits, que es un valor que nos da un rango dinámico de 144 decibeles que va a resultar en una mejor calidad de grabación y la mayoría de las interfaces y computadoras pueden manejar este valor sin problemas. Después de eso podemos ajustar la frecuencia de muestreo, que es la cantidad de muestras por segundo que se toma del audio que se está digitalizando. Sin entrar en demasiados detalles y complicaciones, la opción más conveniente suele ser 44.1 kHz y nos va a servir para la mayoría de las aplicaciones tanto de grabación como de mezcla. Acá ustedes van a notar que tengo varias otras alternativas que puedo escoger y que tienen que ver con la forma o la frecuencia de muestreo a la que mi interfaz puede grabar. Y obviamente esto puede ser superior a 44.1. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si usan una frecuencia de muestreo superior a esta, van a tener una cantidad de datos mucho mayor y por lo tanto el procesamiento de su computadora y el disco duro va a tener que ser mayor para poder alojar esta información. Una vez escogemos estos parámetros, se nos va a pedir que elijamos una locación para guardar los archivos de audio y de sesión en el disco duro. Acá en este punto sugiero crear una carpeta con el nombre del proyecto o canción que vamos a trabajar. Creémoslo en un lugar que podamos encontrar fácilmente. No saben lo molesto que puede ser tener que buscar durante varios minutos un archivo que guardamos en cualquier lugar de nuestra computadora. Entonces le voy a dar clic a aceptar, lo voy a guardar como prueba. Y una vez hice esto, se nos va a abrir la ventana de edición de Pro Tools. Noten que acá la ventana está vacía, o sea, no hay ninguna pista. En este punto, antes de empezar a grabar, podemos aprovechar para revisar algunos de los parámetros del secuenciador que son vitales para grabar correctamente. Primero podemos ver el motor de reproducción, que es el equivalente a la interfaz con la que vamos a grabar. Para hacer esto, voy a ir al menú Configuración y voy a hacer clic en Motor de reproducción. Acá se me va a abrir un cuadro de diálogo en el que en el primer ítem voy a escoger la interfaz con la que voy a grabar el audio luego. Acá yo tengo la interfaz Profire 2626, que es la que voy a usar, y ustedes van a tener una interfaz distinta seguramente dependiendo de cuál es la que tienen disponible. Les puede aparecer otras opciones que tienen que ver con si ustedes han grabado en el pasado con otras interfaces u otras entradas de audio. Ahora es una buena idea revisar el menú de entradas y salidas del secuenciador para poder grabar correctamente. Para ello voy a ir al menú Configuración y voy a hacer clic en ES, que significa entradas y salidas, o IO, Inputs y Outputs. Acá voy a poder observar dentro de la pestaña Entradas o Salidas las entradas y salidas físicas que tengo disponibles de mi interfaz. Es decir, los canales disponibles para grabar en simultáneo. Algunas interfaces son de 2 canales, otras de 4, otras de 8, etc. En mi caso, esta interfaz tiene hasta 8 canales u 8 entradas físicas para poder grabar en simultáneo, que están dispuestas acá. Entrada 1, entrada 2, etc. Fíjense que cada una de las entradas está dispuesta o está direccionada hacia un número. Entrada 1 al número 1, que es el canal 1 de la interfaz. Entrada 2 al canal 2 y así sucesivamente. Si yo quiero, podría mover esta entrada para hacer que en la entrada 2, por ejemplo, le llegue audio del canal 3 o de cualquier otro canal. Eso es totalmente posible, como también es posible cambiar el nombre de
estas entradas. Por ejemplo, input 1. Una vez que revisé esto, que está correcto, puedo pasar al menú de salidas, que son las salidas físicas de la interfaz, es decir, la cantidad de canales que podemos sacar de audio en simultáneo. Acá lo que me interesa más es la salida hacia los monitores, que en general se usa el canal 1 y 2. En este caso, la salida 1 y 2. Entonces yo puedo también mover esta salida al canal 1 y 2 o del canal 1 y 2 y modificar eso. Pero lo voy a dejar tal como está. Fíjense que acá el nombre que tiene es salida 1 y 2 y esto me va a servir para poder direccionar el bus de audición dentro de Pro Tools. Este es el lugar donde va a salir el audio hacia los monitores o audífonos y por lo tanto es por donde voy a escuchar lo que grabe finalmente. En este ejemplo, fíjense donde dice rutas de audición, voy a buscar estéreo y voy a buscar salida 1 y 2, que justamente va a estar direccionada hacia la salida 1 y 2 de mi interfaz, que generalmente es donde conecto los monitores. Recuerden que acá es configurable, esto podría cambiarlo y eso sería, tendría que ajustarme a lo que cambié. Ahora, una vez que doy a aceptar, estaría listo para poder grabar. Antes de hacerlo, necesito crear las pistas de audio que van a alojar ese audio y para ello voy a ir al menú Pista, Nueva, y acá me va a aparecer un cuadro de diálogo en el que voy a ver de izquierda a derecha la cantidad de pistas que voy a crear. Puedo crear 1, 5 o 10 al mismo tiempo. Voy a crear una en este caso. Los canales o la cantidad de canales de esas pistas pueden ser mono o estéreo. Y si es una pista de audio, entrada auxiliar o master fader. Además, la pista puede estar en muestras o en tics. En este caso vamos a ver la pista en muestras, que es como vamos a grabar el audio. Entonces, si le doy crear, me va a aparecer la pista. Y acá obviamente puedo cambiar el nombre. Puedo ponerle voz, por ejemplo, o el nombre que necesite. Y tengo que ajustar la entrada por donde yo estoy ingresando el audio hacia mi interfaz, acá arriba. Acá fíjense que voy a buscar entrada física, o sea, de la interfase, y voy a ponerle el input 1, ya que, por ejemplo, tengo conectado un micrófono ahí. Puede ser cualquier entrada que yo tenga conectado a algo, un micrófono o un instrumento como un teclado u otra cosa. Entonces acá yo tendría que poner el botoncito de Rec Enable, que es la habilitación de esta pista para grabar, y tengo que apretar grabar para que el audio se empiece a registrar en mi computadora. Pongo stop y así tengo una pista de audio ya grabada. Gracias por mirar el video. Soy Jorge de Sonipedia.com. No se olviden de suscribirse al canal, que tenemos mucho material por venir.